Bienvenidos a Oremos la Palabra en el domingo 22º del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora leamos el Evangelio del domingo 22º del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos lo que el Espíritu nos quiere decir a través de la meditación. San Lucas nos narra cómo Jesús imparte una lección de sabiduría a los invitados a un banquete y un consejo dirigido al anfitrión del banquete. A lo largo del Evangelio de Lucas, se nos presenta el peligro del ansia por ocupar los puestos de honor. Sin embargo, Jesús reprocha a los fariseos y a los escribas su práctica por ocupar siempre los primeros asientos. Rechaza, por ejemplo, la petición de sus discípulos Santiago y Juan por querer ocupar los mejores puestos en el reino. Critica los deseos de grandeza y el amor interesado. El relato nos dice que Jesús fue invitado a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos. Jesús, al encontrarse en el banquete, observa cómo los convidados escogen los primeros lugares. Por eso les dirige una parábola para tener cuidado de no ocupar los primeros lugares por el riesgo de que llegue un invitado más importante y uno sea desplazado hasta el último lugar. Además, al ser una parábola, no solo se refiere al lugar en un banquete, sino toda clase de situaciones de la vida, desde las más banales hasta las más importantes. San Lucas piensa en el puesto de cada uno delante de Dios en el reino. Cuando Cristo vino al mundo, no había lugar para él, pero vino de todas formas y se instaló entre los pobres. Mientras que los notables se preocupan de un rango, los miserables se alegran simplemente de tener un sitio, sin preocuparse de la honra. Por eso Jesús exhorta a sus discípulos y a la gente a ocupar el último lugar, para que cuando llegue el anfitrión les diga: amigo, acércate a la cabecera. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
De esta manera, los discípulos de Jesús son invitados a no considerarse superiores a los demás y a ocupar el último lugar o al menos su lugar debido. El honor y la gloria de todo cristiano debe ser la gloria de su Maestro. La gloria de Jesús irradió en su elevación infamante en la cruz, que es el suplicio más humillante. Así se cumple el camino de la humildad a la gloria, como dice el libro del Siráside en la primera lectura. Hijo mío, hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Así, vemos que Dios nos invita a la felicidad. No se opone a nuestro éxito final, a nuestro triunfo. Simplemente propone una felicidad que no se consigue a costa de los demás y ofrece un camino que pasa por el servicio. El seguimiento de Jesús en la humildad y el servicio siempre procuran un gozo. Jesús da un consejo al anfitrión del banquete diciéndole que en lugar de invitar a sus amigos o parientes, invite mejor a los pobres y a la gente vulnerable de la sociedad que no tienen cómo recompensarlo, por lo que su recompensa la recibirá en la resurrección de los justos. El consejo de Jesús es claro y desconcierta los hábitos sociales de su tiempo. Jesús quiere que abramos nuestro corazón a los demás. Nos invita a la generosidad. Solo un festín ofrecido a un invitado que no esté en disposición de pagárnoslo con la misma moneda tendrá el sabor de una obra buena y gratuita. Así, la fiesta con los desamparados y desfavorecidos prevalece sobre las relaciones familiares y los convencionalismos sociales. Esta verdadera caridad no se expresa en términos de limosna, sino de fiesta. Los discípulos de Jesús considerarán a los excluidos y a los marginados como parientes y amigos. Dejarán de tener miedo de ellos y considerarlos como una amenaza para establecer entre todos relaciones más humanas. Jesús ha venido a instaurar su reino de paz para los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, testigos de la humanidad por regenerar. Esta buena nueva de la acogida de los excluidos y de la curación de los enfermos se ha verificado en las comidas que celebró Jesús, compartiendo su mesa con los pecadores. En estas comidas realizaba curaciones de paralíticos y ciegos. Jesús afirma que los que obren conforme a su voluntad y que hayan perseverado hasta el fin, será grande su recompensa y se convertirán en hijos del Altísimo. Serán defendidos por Cristo mismo. Tendrán una liberación definitiva en la resurrección de los justos. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que cuando los cristianos se sitúan en el último lugar, reciben el honor de parte de Dios. Cristo escogió el último lugar, el de siervo. Supo igualmente invitar a los desheredados y a los inválidos, cumpliendo así lo que decía: en nuestro mundo hay hombres deseosos de honra, fama, aplausos, de ocupar los primeros lugares para saciar su sed de vanagloria. Sin embargo, Jesús nos enseña con el propio testimonio que la verdadera glorificación viene de parte de Dios y se consigue a través del servicio a los necesitados. El primer Adán, por soberbia y ambición de querer ser como Dios, perdió la gloria del Edén. El último Adán, Cristo, al abajarse, al encarnarse, alcanza la resurrección y la elevación pascual, la gloria del cielo, no solo para Él, sino para toda la humanidad. Ahora, oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias, Jesús, por tu humildad.
Gracias porque esta virtud me la enseñas con el ejemplo. Dame un corazón de discípulo, es decir, humilde y sencillo, que no busque los primeros puestos y no quiera figurar, que el servicio y los gestos sean sinceros, sin aplausos ni retribuciones. No quiero otra recompensa que compartir con mis hermanos tu proyecto gratuito y solidario, que nos involucra a todos. Amén. Que todos tengan un feliz domingo. Gracias.